Buenos días. En los evangelios, en los 4 evangelios, el nombre que más veces aparece, obviamente, es el de Jesús. De los discípulos, es Pedro. Es el Pedro que niega a Jesús, es el Pedro que se hunde en el agua, es el Pedro también que caminó sobre el agua, el Pedro que Jesús lo restaura después de haberlo negado y le dice algo que yo no sé racionalmente o humanamente se lo podría decir a alguien que acaba de negarme, decirle, te estoy restaurando para que fortalezcas a tus hermanos. Eso le encomienda Jesús a Pedro. Pedro es el que en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando todavía no era discípulo, su hermano Andrés, todavía era Simón, no era Pedro. Entonces el hermano Andrés le dice, vamos a conocer a Jesús, al Mesías, mira, bueno, y él accede, él va. Y cuando se acerca, cuando está llegando a Jesús, quiero hablar sobre, hay palabras que son específicas o que la especificidad de las palabras, el significado de las palabras, la etimología de las palabras. El Evangelio o la traducción dice, lo miró. Jesús lo miró hasta ese momento Simón. Y le dice, vos sos Simón, hijo de Jonás, y desde ahora te vas a llamar, o te van a llamar, Cefas, que es arameo, que es el idioma que hablaban, que es Pedro, que es Petro en griego. Y le dice, lo miró, pero esa palabra que está descrita ahí como que lo miró, no es una palabra de, como decir, bueno, viene alguien, estoy haciendo algo, y ¿qué hace? ¿Cómo anda? Y sigo con lo mío. No. Se le paró de frente, lo miró a los ojos, no lo miró de arriba abajo, lo miró a los ojos y le dijo lo que le dijo en un primer encuentro. Le dijo quién era y quién iba a ser. Una profecía. Ahí, en el primer encuentro. Luego, en ese pasaje está lo de Natanael, pero eso, rancho aparte. Habló con Pedro y le dijo, vos sos Pedro. Ahora te van a llamar Pedro, piedra. Hay muchas palabras en el griego, en realidad son 5 palabras que en el griego se pueden traducir como piedra, roca o algo parecido. Pero solo 3 figuran en el Nuevo Testamento. Una es esta, Petro. La otra, Petro, es una piedra, pero es como una piedra manejable. Es como las piedras de la calle, que uno la puede levantar, mover, llevar, traer, que puede ser chica o grande, pero que la puede transportar una persona. La otra palabra que se puede traducir como piedra o roca es Petra. Y pero Petra es una roca grande. Es como decir piedra parada. La roca de la calle la podemos llevar en carretilla. Piedra parada va a ser un poco más complicado transportarla. Es el tamaño, es la dimensión. La otra palabra, la tercera palabra, es litos o libdos, que es lo mismo, según lo hagan la traducción en el griego, pero significa lo mismo, tanto piedra como roca. Pero esta palabra siempre va acompañado de otra que describe para qué es su función. Es, por ejemplo, la roca o la piedra que cubre la tumba, la piedra del molino. Otra especificidad está en Apocalipsis, cuando habla de los creyentes, de los santos, que vamos a ser piedras preciosas, que reflejamos la luz de nuestro Creador. Esa es la diferencia entre Petra, Petro y Lidos. Vamos a poner Lidos, vamos a quedarnos con ese. Pedro fue aquel que estuvo con Jesús casi desde un primer momento. Vamos a leer la primera carta de Pedro a partir en el capítulo 1.
Esta carta fue escrita en el contexto más o menos a mediados de la década del 60 después de Cristo, y se cree que Pedro estaría en Roma por pedido de Pablo, porque Pablo, como en muchos otros lugares, estaban cuestionando su autoridad apostólica, y de Pedro no se cuestionaba. De hecho, si leen los encabezados o las salutaciones de cada una de las cartas, Pablo tiene que reafirmar su apostolado. Soy apóstol por voluntad de Cristo, y así, y a veces creo que un capítulo hay una de las cartas que se dedica a afirmar su apostolado. Pedro no. Soy apóstol. Soy el apóstol. Basta. No dice más nada. Y en uno creo que ni dice eso. Soy Pedro. Nada más. No hace falta más. No se lo cuestionaba. Por eso él estaba ahí. Y él le manda una carta a la iglesia en otro lugar. A partir del versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque precioso, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hasta aquí la lectura. El último pasaje sobre el oro, cómo es la resultante de lo que nosotros vemos el oro. En aquel momento el oro se hacía, y no ha cambiado mucho, se lo sacaba de donde estaba, en una cueva, donde lo sacaban de una mina, y lo que hacían era triturarlo, morderlo a martillazos, hasta llevarlo al punto casi de ser polvo. Agarraban las pepitas y lo martillaban y después lo pasaban, antes de llevarlo al crisol, lo pasaban por una griva. Yo decía, ¿qué es eso? Es como una especie de wok, el wok para cocinar, que es plano. Yo dije, ¿y esto? No entendía para qué era. Y después cuando vi la imagen, ¿qué era lo que hacían? Era que ponen eso que habían triturado, lo ponen ahí y empiezan a hacer un movimiento. Es como cuando se está cocinando las verduras, que hacen ese movimiento hacia atrás que es cortito pero rápido, violento. Pero ellos lo hacían también rápido, pero hacían como un pequeño giro. Pero levantaban las cosas y saltaban las piedritas. Y ¿para qué? Explicaban que era anteriormente, en el momento de Jesús no sabía, pero él sabía que se hacía y pasaba eso. Que por la densidad de los metales o de los minerales, con ese movimiento se van separando. No enteramente, pero se van separando. Y quedan como bien marcadas las diferencias entre lo que es oro, la plata tiende a quedarse con el oro, pero los que son los minerales o alguna otra cosa que pueda haberse levantado entre esa piedra. Entonces lo van sacando de esa sartén, vamos a decirle, y va quedando el oro, y siguen con ese movimiento, y le agregan un poco más hasta que queda prácticamente amarillo, pero saben que aún ahí quedan impurezas, y ahí va el crisol. El crisol es como un jarrón, una jarra de cerámica. Yo dije, ¿será algo nuevo de ahora? No, hace más de 5.000 años que se usa
el mismo material para el oro. ¿Por qué? Porque no se queda pegado. Lo meten ahí adentro, lo derriten, tienen que alcanzar la temperatura de más de 1060 grados, algo así. En aquel momento no había un termostato para ver qué temperatura tenía. El que hacía eso ya se daba cuenta que cuando el oro se hacía líquido, los metales que habían, la mayoría de los metales y minerales, se iban al fondo. Porque el oro tiene un punto de fusión, un punto de derretimiento más bajo que otros metales. Para otros metales, por ejemplo, para hacer acero, se necesitan 3000 y pico de grados para hacer la mezcla. Para el oro no, es más bajo. 1000 y pico de grados igual es una temperatura más que respetable para cualquiera de nosotros. Pero las impurezas van hacia el fondo. Entonces, cuando están, y aún así, hoy en día son distintos. Se utilizan unos componentes químicos y otras cosas más que son contaminantes. Por eso es lo que pasa y bueno, las protestas que hay. Pero en aquel momento era así. Y el oro después se derretía y se lo ponían en el molde. Así hace la comparación. Se ve que Pedro conocía ese trabajo o habrá visto ese trabajo, como en algún momento Dios le llamó al profeta Jeremías a que vea cómo se hacían las cosas el alfarero, cómo trabajaba el alfarero. Pedro no dice que vio eso, pero se infiere por lo que dice, por cómo lo trata y cómo lo explica, cómo lo ejemplifica o figurativamente de cómo va a ser nuestra vida, cómo necesariamente la fe, que es más preciosa que el oro, que no es nuestra. Nosotros podemos tener fe, el ser humano cualquiera tiene fe, que es una fe común, pero la fe del creyente es la fe que tiene su origen en Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el autor y consumador de la fe, y en su momento el Espíritu Santo, no sé cuándo, pone ese granito de fe en aquel que va a ser creyente, que va a formar parte de su santa iglesia, lo pone, y después el creyente tendrá la responsabilidad de ese granito hacerlo fructificar, de trabajarlo, de ejercerlo. No todos tenemos la misma fe. En ciertos puntos sí, pero en otras cosas hay hermanos que tienen fe quizás en lo económico, otro en lo laboral, otro en la salud, otro, y así se ven distintos aspectos, porque no todos tenemos lo mismo, pero esa fe es la misma en su origen. Y esa fe, para ser ejercida, para que reluzca, tiene que ser trabajada, depurada, y en un principio hasta golpeada, para que pueda ser depurada y constantemente debe ser limpiada por la obra del Espíritu Santo. Por eso son hasta el último de nuestros días, podemos tener, y aún cuando Jesús le dice a Pedro, el diablo ha pedido por ustedes, y voy a orar, no para que no les pase nada, no dijo eso, dijo para que la fe no falte, para que en el momento que estén siendo sacudidos y zamarreados, esa fe no dude, permanezca, que van a tener tal vez complicaciones, dificultades, momentos amargos, momentos tristes, decepciones, amarguras, pero la fe permanece ahí en el corazón porque es la fe de Jesucristo para con su iglesia. Al principio de los versículos habla, y son uno de los pocos versículos que aparece la operación completa, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Según la previsión de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, redimidos por su sangre. Este es el versículo 2. Nosotros estamos acostumbrados a Padre, Hijo, Espíritu Santo en ese orden, pero no tiene por qué estar en ese orden, porque son uno, porque son tres en uno. Y no son una unidad, son una unicidad. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, su función, su carácter, su forma y el trato para con nosotros. Como siempre se ve, el Padre es como que es el juez, el Hijo es el intercesor, el Espíritu Santo es el que está en medio del pueblo, el Hijo es la garantía, el Padre ha puesto
la honra de Dios Todopoderoso en el pacto. Jesucristo es el garante del cumplimiento de ese pacto y el Espíritu Santo es el que ejecuta ese pacto en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno. Pero dice, según la previsión, en la 60 hay otra palabra, ahora no me la acuerdo, la presciencia. Es una palabra rara y solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Y las dos veces la usa Pedro. Una es esta y la otra es en el primer discurso en Pentecostés, según la presciencia de Dios, que significa que es un aspecto de la omnisciencia de Dios, que es un atributo incomunicable propio de Dios, que es el conocimiento pleno de todas las cosas. En un principio, cuando dice una palabra a los elegidos, le está hablando a los creyentes, nombra los lugares, hay Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso se refiere al noroeste de Turquía, hoy es Turquía, ahí donde estaban las 7 iglesias que después el apóstol Juan le escribiría a ellos. Bueno, a todas ellas le está hablando. Pablo le escribe a los Gálatas. Galacia no era una ciudad, era una provincia. Y entonces, pero dice una palabra Asia. Asia no se está refiriendo al continente asiático, sino se está refiriendo a la costa oeste, que eran varias provincias. Es como si nosotros dijéramos la costa patagónica. No abarca la meseta ni la cordillera. La costa patagónica, que abarca Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, no abarca, por ejemplo, Neuquén. Bueno, eso se está refiriendo a todos esos lugares, que es la parte que está frente a Grecia. Se refiere a todas las iglesias y algunas están nombradas y otras no están. Dicen que había muchísimas iglesias ahí, que se había propagado el evangelio, que él, antes de ir a Roma, había estado en ese lugar, recorriendo todas esas iglesias. Y en el versículo 1 dice, a los elegidos. La presciencia de Dios o el previo conocimiento de las cosas, cuando se le habla a los elegidos, se está hablando de la predestinación. Y hay algo que en teología también se le llama, que aunque son gramaticalmente hablando, son sinónimos, que es la predestinación y la predeterminación. En teología se lo diferencia en la predestinación, que es cuando algo tiene un final, cuando llega a su final. Por ejemplo, una carrera. Sale en una carrera, tiene el lugar que uno no lo eligió. Bueno, van a salir de tal calle, listo, bueno, vamos. Sale de tal calle y llega hasta tal calle. ¿Cómo vas a correr esa carrera? Problema tuyo. Si lo vas a hacer gateando, dando vuelta a carneros, vas a llegar último. ¿Cómo te preparaste para esa carrera? También es cosa tuya. Pero Dios ya predestinó a esos que les llamó elegidos que van a llegar al final de esa carrera. Va a ser una cuestión de tiempo. Entonces Dios, lo que se dice que predeterminar, Dios predestina, pero no predetermina las acciones personales. Ante las situaciones, yo puedo escoger lo que Dios me dice en la palabra o lo que mi conciencia, vamos a decirle, me dice que haga, que a veces son el día y la noche. Y tal vez lo que me dice la conciencia no es malo. Por ejemplo, cuando Pedro le dice a Jesús, no vayas a Jerusalén porque te quieren matar. Jesús, ¿qué le dice? Bueno, gracias por tu buena onda. No, le dice, apártate de mí, Satanás. Creo que debe ser muy simpático que te traten como Satanás o como un enviado o que te traten así. Sin embargo, Pedro permaneció. Y eso le dijo. A veces lo bueno es enemigo de lo excelente. O mejor dicho, lo bueno, lo aparentemente bueno, es enemigo de lo santo, de lo que Dios ha preparado. La palabra elegidos abre en un principio de especificidad. La palabra elegidos no es una palabra
al azar. Me refiero a que la elección no es al azar. Elegí entre lo que hay, elegí entre el montón. Bueno, vamos a elegir los que están de este lado. No, la elección fue antes de la creación del mundo. Antes de la nada, Dios ya eligió. Y esa palabra indica eso. Y que indica otra cosa también, que no está en la palabra elegido, que cuando uno la traduce se pierde, se diluye. Saben que en la década del 80 salió de la fábrica Fiat, salió a la venta un auto, el 128. Se llamaba así, tenía otro nombre, tenía el nombre propio, que no me acuerdo si era Espacio o Europa o Super Europa, no me acuerdo, pero el número era el 128. Y era un auto chiquito, compacto, con un motor chico, pero tenía una particularidad. Los usuarios, ¿qué hacen? Abren la puerta y se sientan. Los mecánicos, ¿qué hacen? Abren el capó para ver qué hay debajo del capó. Ven el motor. Y mi papá tenía un conocido que era mecánico y le dijo, cuando vimos ese auto, wow, maravillas de la tecnología. Tenía lo que era, si bien ya hubieron otros autos, pero esta era la primera vez dentro de esa década, prácticamente comercialmente hablando, que salía un auto con motor transversal. Yo dije, empecé a buscar a ver qué era eso. El motor transversal, uno cuando ve el auto de frente, uno tiene, bueno, las ruedas delanteras, las ruedas traseras obviamente atrás, y el motor está puesto en líneas, el cilindro 1, 2, 3, 4. El motor transversal es como que el motor está puesto de costado. Tiene los cilindros 1, 2, 3, 4 y la rueda. Y eso hace que el motor ocupe menos espacio. Para colmo, mi padre tenía un Falcon, que prácticamente en lugar de un Falcon entran dos motores. Y entonces dijo, wow, es buenísimo esto de la parte mecánica. Él miraba y dijo, hasta que pasó algo. Porque siempre tiene que pasar algo para que se den cuenta de algo, de otra cosa. Empezó, o sea, uno cuando sube, arranca el motor, empieza a sonar un sonido agudo dentro del motor. Y no va a faltar quien diga, con un tono serio, como dijera una cosa grave, es la correa. Sí, es la correa, tiene razón. Pues es un sonido agudo, molesto, y ni que hablar porque uno lo hace arrancar y dura un momentito, pero hay otros que lo deja estar y pasa el auto y con ese sonido y lo mira, parece que si con la mirada se dejara de hacer ese ruido, porque es muy molesto. Bueno, lo llevaron al mecánico y no encontraban cómo ajustar. No encontraban cómo ajustar porque se metió, o sea, lo miraban de arriba, se metieron en la fosa y no encontraban cómo ajustar la correa. Lo llevaron a otro mecánico, lo llevaron a una concesionaria, no de Fiat, lo llevaron creo que a Ford, Renault, no había caso, todos le decían lo mismo, hay que sacar el motor. Y sacar un motor no es ni rápido ni barato, menos para ajustar una correa. Hasta que les dijeron, bueno, vamos a llevarlo a la concesionaria. Y el mecánico le dijo, yo te pago. No sé cuánto te va a salir, pero yo quiero ver qué es lo que hacen. Bueno, listo. Fueron a la concesionaria Fiat y le dijeron, bueno, le pasa esto. Ah, listo. Me dijo el mecánico, creo que tardó más en buscar la llave que en ajustar el motor. No el motor, la correa. Vino con una llave extraña, rara. Dice, era larga, tenía como 40 centímetros, una cosa grande. Pero tenían un solo, el otro era como una manija como para agarrarlo. Y tenía una forma como tipo una J. Dice que levantó el capó, metió la llave y sin mirar, empezó el tanteo, encastró algo y empezó y ajustó. Tuvo que usar una sola mano. Normalmente los mecánicos para ajustar la correa tienen que, con uno, ajustar la tuerca y con la otra mano empezar a tensar la correa. No, con una sola ajustaba, hacía el ajuste. Dijo, ¿qué es? Dijeron, no,
ya vino de fábrica, cada uno de los autos ya traían de fábrica, todas las concesionarias venían con esa llave específica, y bueno, los mecánicos empezaron a comprar esa llave, porque se iban a perder un negocito. Compraron esa llave y después se dieron cuenta que esa llave servía para otros motores. Porque no era una llave, no apretaba una tuerca extraña, sino que el extraño era el lugar donde estaba esa tuerca. La tuerca era común. Entonces se dieron cuenta que no me acuerdo qué vehículo, Renault, Ford, Chevrolet, con esa llave extraña, rara, no tenían que tirarse al piso. O sea, desde arriba del capó podían abrir otras cosas. No lo mismo, no de la correa. La especificidad de un elegido, de alguien que no es al azar. Dios nos ha llamado a ser parte de la iglesia. Esa última palabra, lidos, de la cual habla Pedro en esta misma carta, pero en el capítulo 2, cuando dice tenemos que ser piedras vivas, son llamados a ser piedras vivas, esa piedra se llama. Esa piedra preparada, que fue moldeada para algo específico, que puede servir para otras cosas, como esa llave para ese vehículo, que puede servir para otras cosas, que de hecho descubrieron también que con esa llave tiene mejor torque, mejor agarre y puede hacer más fuerza. Para otras cosas, pero para esa cosa que tiene que hacer, eso que tiene que hacer, necesitan sí o sí esa llave. Y cada uno de nosotros somos para una función específica. En Hechos habla sobre la conversión de Pablo y habla de un joven, no me acuerdo, Natanael, no, Ananías, que era un joven, un discípulo. Si hay un discípulo es porque hay maestros. Sin embargo, dijo, él va a ir a verlo a Pablo. ¿Por qué no al maestro? O los maestros, no sé cuántos habría. Sin embargo, le habló a ese muchacho. Le dijo, vos vas a ir y vas a hablar. No se dice más nada de ese muchacho. Solo se atestigua Pablo después en una de las cartas que era un muchacho lleno de fe, justo, de buen testimonio. Pero no se dice más nada de él. No necesitamos saber más nada de él. Porque Dios lo eligió para eso, para ser parte de su iglesia, pero en el momento justo necesitó de él para, bueno, vos estás para esto, estás para muchas cosas más. Así como son las buenas obras que ha preparado Dios para que andemos en ellas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, de lo cual ha predestinado a cada uno de nosotros, también va a haber algo específico y capaz que nunca nos enteremos qué es lo específico. Eso, bueno, es algo medio traumante. Pero como la otra vez hablaba mi señora con una amiga, que, bueno, sobre números, el fin del mundo, bla, 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 bla. Y yo me acordaba de un cristiano que dijo, ¿qué vas a hacer si te enterás que se termina todo? Lo mismo de todos los días. Porque lo que queda, si no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Lo que me quede, ya sea 1 hora, 10 días, 10 años, no lo voy a hacer, no lo voy a cambiar. Redimir el tiempo, usar el tiempo. El creyente, la palabra de Dios nos lleva a eso, a glorificar su nombre, porque nos ha provisto de todas las herramientas. Del Padre que le ha permitido al Hijo hacer su obra expiatoria en la cruz del Calvario y hoy está intercediendo ante el Padre, no por todos, Él murió por todos, pero intercede por su iglesia, por nosotros. Y el Espíritu Santo es también otro abogado, pero que él está ocupado en explicarnos las cosas, hacernos comprender las escrituras, tratar de que nosotros comprendamos y como dijo alguien hace unos días, no somos el evangelio que decimos o que leemos, somos el evangelio que vivimos. Y eso es lo que ve el prójimo, el vecino, el que capaz que nunca nos quiere, pero que no poder darles ninguna ocasión
para vituperarnos, para decir, bueno, como le decía Pablo a los Gálatas, dicen esto, que son mentirosos, vagos, atorrantes, que hacen esto, que hacen aquello, y tienen razón. Ese tiene razón me sonaría como una patada en el hígado, que me dice que la cosa que digan es mentira, porque eso lo va a ver Dios. Pero si la cosa que dicen es verdad, y estoy complicado, muy complicado. Porque si el pagano me ve así, ¿cómo me verá Dios? Como dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿qué queda para el resto? Y no quiero salvarme por fuego, o como por fuego, o como dijera alguno, entrar todo chamuscado. Quiero entrar bien, queremos entrar bien. Creo que todos deseamos eso, que el día que toque, bueno, buen servo fiel, en lo poco, anduviste bien, pasá. Y que no digan, bueno, dale, pasá, entrá. No sé, no me acuerdo ni de tu nombre. Dios se acuerda de los nombres de todos. Dios tiene, de hecho, dice que va a cambiar nuestros nombres, pero nos va a dar una piedrita con un nombre nuevo a cada uno, dice Apocalipsis. Así que así debe ser. Pero el nombre que tenemos acá es el que tenemos que resguardar, el nombre del Señor, porque somos, como dice acá en el versículo 1, extranjeros dispersos. No es que habían viajado de otros lugares, él estaba hablando a la iglesia que tal vez crecieron, estaban viviendo y murieron en el mismo lugar sin conocer siquiera el pueblo de al lado. Es como que si alguien naciera en Trevelin, vive toda su vida y muere acá y no conoces que él. Sin embargo, era extranjero, porque la ciudadanía es la ciudadanía en la Jerusalén celestial, a la cual estamos llamados. Y así como dije que Pablo es el apóstol de la gracia, Juan, el apóstol del amor, Pedro es el apóstol de la esperanza, esperanza viva, que como recordábamos una semana atrás, que no quedó en una cruz, sino que resucitó. Esa esperanza nos lleva, como dice aquí también en el versículo 2, a obedecer. El Espíritu Santo nos lleva a ser obediente, o debiera llevarnos, o nosotros, o yo, debo ser obediente a la voluntad de Dios para no tratar de no buscar tal vez lo bueno, sino lo santo, que es mucho mejor y que es mucho más duradero para mi vida, para la vida de la iglesia, para poder bendecirme a mí, a mi familia, a la iglesia y aún aquel que tal vez nunca vaya a estar frente a Dios en toda la eternidad, pero también bendecirlo a Él. Que yo no sea una ocasión de tropiezo, sino de bendición para otros, para bendecirlos, para fortalecerlos, que indudablemente uno va a cometer a lo largo de la vida errores, pecados, vamos a llamarle, porque vieron ahora hacer otros errores, patinó, se cayó, cositas así. Pecó. La Biblia lo llama pecado. Sin embargo, está Jesús que nos levanta. Así como restauró a Pedro, el Espíritu Santo restaura a cada uno. A cada uno de los creyentes no solo le trae restauración, sino sanidad espiritual a cada uno, a cada día de nuestra vida, para conocerle, para glorificarle, para honrarle, para poder estar frente a Él, dándole gloria y honra, para poder pasar esos estadios de lo que se llaman de las ofrendas. Hay 3 ofrendas. En el Antiguo Testamento había más, una chorrera, pero ofrendas de arrepentimiento, esa es la primera, que es cuando uno se arrepiente de lo que hizo. Ofrenda de renunciamiento, que tal vez no es mala, que no es un pecado, no es una herejía, pero me separa de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, me separa de su iglesia. Le hace, qué sé yo, a mí me gusta ver fútbol. Y si me quedo viendo un partido y no voy a la iglesia, y qué sé yo, eso me separó del culto a Dios. Y la tercera es la ofrenda pura. No hay una forma exacta cómo definirla. Ustedes conocerán a Manoas en el Antiguo Testamento en Jueces. Manoas fue
el padre de Sansón. Cuando dice el Espíritu de Dios va a darle el comunicado, le habla a la esposa. La esposa le va y le dice a Manoa, pasó tal cosa. Bueno, pues si vuelve ese varón, llámame. Vuelve a aparecer y sale corriendo. Y se ve que no estaba ahí cerca, sino que fue corriendo y lo fue a buscar. Y es como la expresión gramatical es como, quédate acá, no te muevas, no te vayas, que ahora vuelvo, no te vayas. Y lo esperó. Más bien, los esperó. Esperó a la mujer, que no recuerdo el nombre, y a Manoas. Y empieza a hablar y le empieza a comentar cosas. Y después, en un momento, Manoas le invita a almorzar. No sé si era almuerzo o cena, pero una comida. Él dice, no puedo. Por los escritos, no sería un ángel ni un arcángel, sino que sería el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, o el Dios mismo, que fue a darle eso de que de ellos iban a ser un hijo que iba a ser Sansón. Y le dice, pero quiero, porque se infiere que le dice, quiero que un ángel no le va a decir, dame una ofrenda. Pero este sí le dijo, haceme una ofrenda. No me acuerdo de qué. Pero él va y hace el sacrificio y hace la ofrenda y comienza a subir ese humo. Y en el humo, quien fue a darle la noticia, que se entiende que era Dios, asciende por ese humo, se sube. Y Manoa empieza a decir, estamos muertos. Algo parecido a lo de Isaías, he visto a Dios y estoy muerto. Y la mujer le dice, no, pará, ¿qué estás diciendo? ¿Vos te pensás que hubiera hecho todo esto? Hubiera venido y nos mató y listo, se terminó, que tanto trámite. Las ofrendas que se les dan a Dios, cuando son aceptadas, las ofrendas puras, limpias, cuando son aceptadas por Dios, son usadas. No sé cómo. En ese caso, a través del humo de esa ofrenda, Él ascendió. La ofrenda mía no lo sé, pero yo no puedo darle una ofrenda pura, limpia, si antes no hice todo lo que tengo que ofrendar de arrepentimiento ni de renunciamiento. No se llega así fácil. No es un trámite burocrático. Así que Pedro era consciente de muchas cosas, Dios le reveló muchas cosas y aún hoy Dios está revelando cosas, sigue hablando. Quizás he escuchado más de una vez que le hubieran gustado ser como la iglesia primitiva, que con milagros y cosas y esto, se ve que no le hicieron muy bien las cartas porque había unos problemones bastante importantes y pesados. Así que, porque aparte la escritura dice ir de gloria en gloria. Y eso lo hace el Espíritu Santo hoy en día, por mandato del Padre, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros porque somos el templo de su Espíritu, y Pedro era consciente de eso. Quizás no tenía todo el conocimiento teológico que hay en los libros, todo el desarrollo gramatical que hay, pero el tema no es la gramática, sino es la vida. Como dijera alguna vez alguien, por esta vida pasamos una sola vez. Y que esa vez, el tiempo que lo hagamos, sea glorificando a Dios lo más posible. Amén. Señor, te damos gracias por este día.